El insulto llegó sin gritos, casi como una broma. «Eres un viejo inútil», dijo mi hijo frente a todos durante el almuerzo del domingo. La cuchara se me quedó quieta en la mano. Nadie habló. Ni mi hija, ni mi nuera, ni siquiera Carmen, mi esposa, se atrevieron a decir nada. Yo seguí comiendo despacio, masticando el silencio. En esa quietud comprendí que el respeto no se pide, se impone con calma. Al amanecer del día siguiente, cuando la casa aún dormía, bajé al taller y busqué el juego de llaves que guardaba desde hacía años. Fui cambiando las cerraduras una a una, la del portal, la del garaje, la del patio. No dejé ninguna igual. El sonido del metal girando en la cerradura era mi única respuesta. Nadie lo sabía todavía, pero en ese instante cerré algo más que una puerta. Cerré el paso a la humillación. Cuando terminé, me senté frente a la ventana. El sol de Valencia entraba despacio, dorando el suelo. Me serví un café y dije en voz baja: «En esta casa se entra con respeto o no se entra». Dime desde dónde estás viendo esto, y dale like si alguna vez elegiste el silencio como la forma más digna de poner límites. Aquella mañana, después de cambiar las cerraduras, me sentí más ligero de lo que me había sentido en años. No era alegría, no. Era una especie de serenidad áspera, como la de quien acepta al fin una verdad amarga. El silencio de la casa tenía otro peso. Ya no era el silencio del desprecio, sino el de la decisión. Me preparé el desayuno despacio: pan tostado, aceite, un poco de tomate. Mientras el café hervía, mis pensamientos viajaron hacia atrás, hasta los años de mi juventud en Guanajuato, aquel pueblo seco donde aprendí a trabajar con las manos. Tenía 14 años cuando empecé en la obra, levantando muros bajo el sol, sin guantes, sin quejas. Fue allí donde entendí que lo que se construye con esfuerzo propio no se le entrega a nadie a la ligera. Más tarde vine a España, siguiendo a Carmen, que entonces era una muchacha alegre con una voz que llenaba las calles. Aquí empezamos desde cero. Nadie nos regaló nada. Cada ladrillo de esta casa, la misma donde mis hijos ahora discuten sobre herencias que aún no existen, lo coloqué yo mismo. Recuerdo las noches mezclando cemento hasta que se me dormían los brazos, y las mañanas corriendo al trabajo sin haber dormido. Lo hice para darles techo, educación, futuro. Y ahora resulta que soy un viejo inútil. A media mañana los oí bajar. Primero Carmen, que no me miró a los ojos. Luego Andrés, el mismo que me había insultado, con el gesto cansado de quien no recuerda, o no quiere recordar, lo que dijo. «¿Por qué cambiaste las cerraduras, padre?», me preguntó, con esa voz ensayada de falsa calma. «Porque a partir de hoy», le respondí sin levantar la vista del café, «quien quiera entrar en esta casa me lo pide». No lo dije con rabia. Lo dije como quien enuncia una ley natural, inevitable. Él me observó unos segundos, esperando provocarme. No lo consiguió. Al final se marchó murmurando algo que no alcancé a oír. Carmen se quedó en silencio. Cuando los demás salieron, se sentó frente a mí. «José, son tus hijos». «Lo sé», le interrumpí. «Pero antes de ser sus hijos, fueron mis responsabilidades. Y eso ya lo cumplí». No dijo nada más. En sus ojos había tristeza, pero también comprensión. Esa tarde, salí al patio y observé la bugambilla que crece junto al muro. Llevaba años floreciendo sin que nadie la cuidara. Pensé en eso, en lo que sobrevive aunque lo ignoren. Así me sentía. Esa misma noche, después de cenar, reuní a todos en el salón. No era una cena de celebración, era un acto de claridad. Estaban los 3 hijos, sus parejas, y Carmen, sentada junto a la lámpara. «He decidido algunas cosas», comencé. «A partir de hoy, este hogar se respeta o se abandona. No me interesa el dinero, ni los papeles, ni las herencias. Pero sí exijo una cosa: dignidad». Andrés bufó. «Padre, no exageres. Fue un mal momento».
Los momentos malos son los que revelan quiénes somos, le contesté. Les conté que al día siguiente iría a ver a mi viejo amigo Ramiro, el abogado, para poner todo en orden. No quiero discusiones el día que falte, añadí. Todo quedará escrito. Los rostros se tensaron. No esperaban que actuara con tanta serenidad. Quizás pensaban que, como tantos viejos, me quedaría callado, esperando comprensión. No. Ya había aprendido que el respeto no se mendiga. Esa noche dormí bien. La primera noche tranquila en meses. Escuché el viento rozar las persianas y sentí algo parecido a la paz. A la mañana siguiente fui al despacho de Ramiro, en la calle Colón. Era un hombre de mi edad, con la voz pausada y las manos aún firmes. Me recibió con afecto, sin preguntas innecesarias. «José, dime la verdad», dijo después de escucharme, «¿tus hijos te están presionando? Solo se han olvidado de lo que significa haber tenido un padre». «Entonces hagámoslo bien», respondió. «Que la ley te proteja donde las palabras ya no sirven». Firmamos un documento sencillo pero claro. La casa quedaba bajo mi control total. Nadie podría venderla, hipotecarla ni tocar una teja sin mi firma. Ramiro me miró y sonrió con esa mezcla de respeto y tristeza que solo los viejos amigos entienden. «Esto no es venganza, José», me dijo al final. «Es orden». «Exactamente», le respondí. «Orden y memoria». De vuelta a casa, sentí el sol cayendo sobre los naranjos del barrio. El aire olía a pan recién hecho y a polvo viejo. Caminé despacio, sin prisa, disfrutando el simple hecho de estar en pie, de seguir siendo dueño de mis pasos. Al llegar, vi a Andrés y a su hermano mayor, Luis, hablando en voz baja junto a la verja. Se callaron al verme. Los saludé con una leve inclinación de cabeza y entré sin más. No necesitaba explicaciones. Esa tarde colgué una nueva llave junto a la puerta principal. Una sola, limpia, brillante. Miré el metal reflejar la luz y pensé, a partir de ahora, esta casa vuelve a ser mía. Y mientras el sol se escondía tras los tejados de Valencia, comprendí algo más profundo. No hay soledad más digna que la del hombre que se respeta a sí mismo. Pasaron algunos días de calma tensa. Nadie decía nada, pero en las miradas flotaba algo nuevo, una mezcla de distancia, orgullo herido y cálculo. Mis hijos habían entendido que algo había cambiado, que ya no podían hablarme como antes, ni tratarme como un mueble viejo en su propia casa. Durante las mañanas me levantaba temprano, como cuando trabajaba en la obra. Preparaba el café, abría las ventanas y me sentaba en el patio, bajo la bugambilla. El aire de octubre traía ese olor a mar que sube desde el puerto de Valencia, y yo lo respiraba como un hombre libre. Había decidido no discutir más. El respeto no se defiende con palabras, sino con presencia. Una tarde, sin embargo, Andrés volvió a intentarlo. Entró en la cocina sin saludar y dejó sobre la mesa un folleto de una residencia. «Padre, esto no es por maldad. Solo queremos que estés bien cuidado. Allí tendrías médico, jardín, tus cosas». «Mis cosas están aquí», le respondí sin levantar la vista del periódico. «Pero aquí estás solo. La soledad no mata, hijo. Lo que mata es el desprecio». No dijo nada más. Salió dando un portazo. En ese sonido reconocí lo mismo que había escuchado en su voz el día del insulto. No preocupación, sino impaciencia. Querían mi casa. Tal vez no por codicia pura, sino por esa costumbre moderna de pensar que lo viejo estorba, que lo que ya ha cumplido su ciclo debe retirarse para dejar sitio. Esa noche, me quedé largo rato en el salón, mirando las fotografías antiguas. Carmen y yo en la playa de Denia, los niños pequeños jugando en el agua, mi primer coche. Todos aquellos recuerdos cabían en un álbum. Sin embargo, eran la historia entera de una vida de sacrificio. Ellos no lo saben, pensé. No entienden que cada piedra de esta casa me pertenece porque la he pagado con la espalda, no con dinero. A la mañana siguiente fui de nuevo al despacho de Ramiro. «Ramiro», le dije, «necesito que preparemos algo más sólido.
¿Te refieres a testamento? No todavía. Pero quiero asegurarme de que nadie pueda poner un pie aquí sin mi permiso. Podemos registrar la propiedad con cláusula de uso vitalicio. Así ni tus hijos, ni nadie, podrá hacer nada mientras vivas. Asentí. Hazlo. No es desconfianza. Es prevención. Salí del despacho con el documento en la mano. No lo guardé. Lo llevé visible, doblado sobre el pecho, como un escudo. Caminé de regreso por las calles del centro, sintiendo el peso tranquilo del papel. Era la prueba de que mi palabra aún tenía fuerza legal, de que no me habían borrado todavía. Esa misma tarde reuní a todos. No con enfado, sino con calma. Carmen los llamó, y cuando estuvieron sentados, hablé. He visitado al abogado. A partir de hoy, este hogar está legalmente protegido. Nadie puede venderlo ni modificarlo sin mi firma. Hubo un murmullo. Luis, el mayor, frunció el ceño. ¿Y eso para qué, padre? Nadie quiere quitarte nada. Las intenciones cambian, respondí. Pero los documentos no. Andrés se levantó, visiblemente alterado. ¿De verdad piensas que somos tus enemigos? Pienso que sois adultos. Y los adultos, cuando el dinero entra en la conversación, cambian de tono. El silencio cayó como una manta. Carmen tenía los ojos húmedos, pero no intervino. Yo terminé con una sola frase. En esta casa, el respeto no se hereda. Se demuestra cada día. Durante una semana, la tensión se disolvió en una calma fingida. Cada uno seguía con su rutina, pero algo en la atmósfera se había desplazado. Me observaban, medían mis gestos, mis horarios, como si esperaran un descuido. Una tarde, mientras arreglaba una lámpara del pasillo, oí un ruido extraño en el jardín. Salí despacio. Allí estaba Andrés, con un cerrajero. ¿Qué haces?, pregunté con voz firme. El hombre, un desconocido, se sobresaltó. Andrés palideció. Padre, esto no es lo que parece. Ya lo sé lo que parece, interrumpí. Parece que quieres entrar donde ya no eres bienvenido. No levanté la voz. Fui al teléfono, llamé a Ramiro y le pedí que registrara el intento. Después llamé a la policía, no para denunciarlo, sino para dejar constancia. Cuando llegaron, los agentes se limitaron a tomar nota. Andrés no me miró a los ojos. El cerrajero se marchó sin decir palabra. Esa noche, cené solo. Carmen se había ido a dormir temprano. No sentí rabia, sino una profunda tristeza. Había cruzado una línea que no debía cruzarse. Miré la cerradura nueva, la que yo mismo había instalado, y pensé que aquel pedazo de hierro se había convertido en símbolo de mi vida, una defensa tranquila contra el abuso de confianza. Los días siguientes fueron una sucesión de silencios. Nadie me hablaba. Mis hijos dejaron de venir. Ni llamadas, ni mensajes. Al principio dolía, pero luego comprendí que el vacío tiene su propia limpieza. Una mañana recibí una carta del banco. Intentaron consultar mi cuenta conjunta, la que mantenía con Carmen. Sin mi autorización. Fui directamente a hablar con ella. Carmen, le dije con calma, necesito saber si fuiste tú. Ella bajó la mirada. No, José. Pero... Andrés me pidió los datos. Dijo que era solo para revisar un pago. Ya veo, respondí. Entonces no es solo una cuestión de respeto. Es una cuestión de confianza. Esa misma tarde, fui de nuevo con Ramiro. Ramiro, véndela, le dije sin rodeos. ¿La casa? Sí. Pero no a ellos. A un comprador cualquiera. Que quede claro que no lo hago por rencor, sino por paz. ¿Estás seguro? Más que nunca. El proceso tardó un mes. Durante ese tiempo, yo viví como un invitado en mi propia casa. Los hijos venían poco, apenas hablaban, pero ya no me importaba. Cuando al fin la venta se concretó, Ramiro me entregó el contrato y la transferencia. Lo miré con una calma que no sabía que tenía.
Esa noche reuní a todos por última vez. Esta casa ya no es nuestra, dije. El silencio fue absoluto. Andrés me miró incrédulo. ¿Qué has hecho, padre? He cerrado un ciclo. Pero si esta casa es la herencia. La herencia es el ejemplo que se deja, no las paredes que se heredan. Carmen lloraba en silencio. Yo la abracé despacio. No era culpa suya. Luego, me volví hacia mis hijos. Me llamasteis inútil. Hoy os demuestro que aún tengo voluntad. Y la uso para liberar mi alma, no para castigaros. Salí al jardín y observé la bugambilla una última vez. Su sombra se extendía sobre el muro como una despedida. Fui al portón, colgué el gran candado y giré la llave. El sonido metálico resonó en la calle vacía. Cuando cerré la puerta por fuera, respiré hondo. Detrás quedaban los años de esfuerzo, las risas, las heridas. Delante, solo el camino, el aire salado y mi paso tranquilo. Me fui caminando hacia la estación, sin mirar atrás. Sabía que no volvería. No me llevaba nada, salvo la llave vieja, la que ya no abría ninguna puerta. Era mi amuleto, mi recordatorio de que la dignidad, una vez recuperada, no se entrega más. Y mientras el tren avanzaba hacia el interior, con la luz del atardecer tiñendo los campos de naranja, comprendí que la vejez no es el final, sino el último examen. Algunos lo reprueban por miedo, otros lo aprueban con silencio. Yo elegí el silencio. El que no humilla, el que enseña. El silencio del hombre que ha aprendido que la verdadera victoria consiste en poder irse con la frente en alto. El tren me dejó en Cuenca al amanecer. Había reservado una habitación pequeña en una pensión frente al río Huécar, una casa antigua con paredes blancas y geranios en las ventanas. No llevaba equipaje, solo una bolsa con ropa limpia, los documentos firmados por Ramiro y la llave vieja del candado. Cuando crucé el umbral de aquella habitación, sentí por primera vez en mucho tiempo algo parecido a la libertad. El dueño de la pensión, un hombre de unos 50 años llamado Mateo, me reconoció el acento valenciano. ¿De paso o de retiro?, preguntó con amabilidad. De descanso, le respondí. Descanso de los vivos. Rió sin entender del todo y me entregó la llave. Durante los primeros días caminé sin rumbo. Cuenca es silenciosa, casi monástica. Las calles estrechas, las sombras de las casas colgantes, el sonido del agua corriendo bajo los puentes, todo parecía invitar a la reflexión. A veces me sentaba en una terraza con mi libreta y escribía frases sueltas. El respeto no se exige, se cultiva. Otras veces simplemente observaba a la gente pasar, sintiendo la vida ajena con la distancia serena de quien ya no espera nada. El teléfono no sonó en una semana. Ni una llamada, ni un mensaje. Lo había dejado encendido, por si acaso alguno de mis hijos tenía el valor de hablarme, pero nada. Esa ausencia, que en otros tiempos me habría dolido, ahora me resultaba necesaria. Era el precio de mi decisión. Una tarde recibí una carta de Ramiro. Me escribía con su letra firme, como si el papel aún tuviera el peso de la amistad. José, la venta se ha completado sin complicaciones. Los nuevos dueños son una pareja joven, arquitectos. Dicen que respetarán la estructura original. Me alegra saber que la casa seguirá en pie. Espero que tú también lo estés. Guardé la carta sin tristeza. Me reconfortaba pensar que la casa tendría una nueva vida, lejos de la disputa familiar que la había manchado. Yo no necesitaba paredes. Necesitaba paz. Con el tiempo, Mateo empezó a invitarme a cenar con su familia. Su mujer, Inés, cocinaba potajes y pan casero. Sus hijos pequeños me escuchaban con atención cuando les contaba historias de mi juventud, cómo construí mi primera casa, cómo los veranos olían a cal y a madera recién cortada. Una noche, la niña menor me preguntó: ¿y por qué se fue de su casa, don José? Me quedé un momento en silencio. Luego respondí: porque hay casas que dejan de ser hogar cuando el respeto se muda. Ella asintió sin comprender del todo, pero su mirada limpia me recordó lo que una vez fueron mis hijos,
niños que aún no conocían la soberbia. Con los meses, encontré una rutina sencilla. Me levantaba al amanecer, daba un paseo por la ribera del río y tomaba café en la Plaza Mayor. A veces ayudaba a Mateo con pequeñas reparaciones en la pensión. Volví a sentir el peso de las herramientas en las manos, ese lenguaje antiguo que siempre me había dado sentido. Martillar, enroscar, lijar, eran gestos que me devolvían al hombre que fui antes de convertirme en padre, antes de cargar con las decepciones ajenas. Sin embargo, una mañana de invierno recibí otra carta. Esta vez, de Carmen. La letra temblorosa me estremeció antes de leerla. José, la casa ya no parece la misma. Los muchachos se han distanciado entre ellos. Andrés apenas me habla. No sé si hiciste bien o mal, pero sí sé que tenías razón. Ellos se olvidaron de respetar. Yo los quiero, pero empiezo a entenderte. Cuídate. Siempre serás mi casa. No pude evitar llorar. No por nostalgia, sino por ese tipo de tristeza limpia que llega cuando alguien, al fin, te comprende tarde pero con verdad. Guardé la carta junto a la llave vieja y seguí caminando por la ciudad. Los años empezaron a deslizarse con suavidad. Me hice habitual en la parroquia del barrio, donde ayudaba al párroco con pequeños arreglos. Nunca hablé de mi familia. No por rencor, sino por pudor. A veces, en las tardes frías, me sentaba en el banco del parque y miraba cómo los niños corrían tras un balón. En sus risas encontraba algo de lo que había perdido, la inocencia del amor antes de que se mezclara con el dinero. Un domingo, al salir de misa, escuché una voz familiar detrás de mí. «Padre». Era Andrés. Había envejecido. El cabello encanecido, los ojos cansados. Se quitó la gorra y bajó la mirada. «He tardado demasiado en venir», dijo. «Nunca es tarde si uno viene con respeto». Nos sentamos en un banco, sin hablar durante un buen rato. Finalmente, él sacó una pequeña caja del bolsillo. Dentro estaba la llave del candado. «La encontré en el cajón de tu escritorio», explicó. «La he traído para devolvértela». La tomé sin decir palabra. Luego añadí: «Esa llave ya no abre nada». «Lo sé», susurró. «Pero me gustaría que la guardases igual, como recuerdo de lo que perdimos». Nos quedamos en silencio. El aire olía a tierra húmeda y a leña encendida. Andrés respiró hondo. «Te juzgué mal, padre. Pensé que querías castigarnos, pero ahora entiendo que solo querías que aprendiéramos a respetar». Asentí despacio. «El respeto no se enseña con gritos, hijo. Se enseña con distancia». Antes de marcharse, me abrazó. Fue un gesto breve, torpe, pero sincero. Cuando se alejó, me di cuenta de que el peso de los años se había vuelto más liviano. No porque el pasado hubiera cambiado, sino porque ya no necesitaba justicia. La verdad, al fin, se había dicho en voz baja, sin testigos ni aplausos. Volví a mi habitación, abrí la ventana y dejé entrar la luz. Sobre la mesa coloqué la llave y la carta de Carmen. Me serví un café y observé cómo el vapor se elevaba, lento, como si también quisiera irse. Afuera, el río seguía su curso tranquilo. Esa tarde, mientras el sol descendía tras las montañas, comprendí algo que tardé 73 años en entender. La dignidad no se gana con fuerza, sino con coherencia. Se pierde cuando uno cede ante el miedo y se recupera cuando decide vivir sin depender del perdón de otros. Aquella noche dormí con la ventana abierta. El viento movía las cortinas y en el rumor del río creí escuchar el eco de mi propia vida, una corriente que a veces se ensucia, pero siempre encuentra su camino. Al amanecer, el cielo era de un azul limpio y en el alféizar había caído una hoja dorada. La tomé entre los dedos y sonreí. Era el signo perfecto de mi historia. Algo que cae, sí, pero en su caída conserva belleza. Encendí una vela junto a la llave. Ya no como símbolo de pérdida, sino de gratitud. Porque comprendí, al fin, que a veces hay que cerrar una puerta para que entre la luz. Y así, en el silencio del amanecer,
mientras el primer canto de un mirlo rompía la calma del río, supe que había llegado al final de mi viaje. No a la soledad, sino a la paz. Y en esa paz, con el alma serena, pude decirme en voz baja, sin dolor ni orgullo: nunca fui un viejo inútil. Fui un hombre que aprendió a cerrar lo que no debía seguir abierto. Pasó más de un año. La vida en Cuenca se volvió rutina. Paseo al amanecer, café en la Plaza Mayor, arreglos en la pensión. La paz me sostuvo, pero la paz no borra el pasado, solo lo ordena. Un lunes de febrero recibí un sobregrueso del despacho de Ramiro, remitido desde Valencia, calle Colón 42 tercero. Dentro venían copias certificadas de varios documentos y una nota corta. José, tus hijos han presentado escrito para impugnar la venta. Alegan incapacidad sobrevenida en la fecha de la firma, 15/09. Han solicitado medidas cautelares sobre los fondos. Ven a Valencia. Convoco reunión con notario y banco. Leí la nota sin prisa. No sentí rabia, solo el deber de cerrar bien lo que ya estaba cerrado. Llamé a Mateo para decirle que estaría fuera 3 días. Metí en la bolsa mi libreta, la carta de Carmen y la llave vieja. Salí en el tren de las 7:10. Valencia me recibió con su luz de siempre, limpia y directa. En el despacho de Ramiro olía a papel y a tinta nueva. Él me estrechó la mano. Han pedido suspender la disponibilidad de tu cuenta, dijo. Tenemos cita con el notario, don Pascual Mena, hoy a las 12. Y a las 4, banca privada del Banco Mediterráneo, sucursal de la Gran Vía Marqués del Turia. A las 12, en la notaría, protocolo 278/25, firmé una acta de manifestaciones donde constaban 3 evidencias. El informe de mi médico de cabecera del Centro de Salud de Ruzafa, fecha octubre del 09, que acreditaba lucidez y autonomía, el poder preventivo revocado por mí en 2023, cuya copia añadimos, y la diligencia policial de aquel intento de forzar el candado en mi casa, atestado 14.298/24, fecha 2/2. Todo con sellos y firmas. No eran golpes, eran hechos. La verdad tarda, me dijo el notario, pero deja huella. A las 4, ya en el banco, nos esperaba la directora, una mujer joven, precisa. Señor Méndez, empezó, hemos bloqueado su cuenta solo para movimientos extraordinarios. El saldo de la venta, 182.400 euros, se mantiene. Nadie ha tocado nada. Asentí. Quiero convertir una parte en renta vitalicia. No para vivir mejor. Para vivir sin sobresaltos. ¿Cantidad? 100.000 euros. El resto, más adelante. Firmamos la renta vitalicia inmediata por 100.000 euros, con abono mensual a partir del 1 de marzo, 512 euros fijos. El resto lo dejé en un depósito a plazo de 6 meses. Pedí, además, abrir una cuenta nueva a mi nombre exclusivo en la sucursal de Cuenca, con transferencia periódica. IBAN y condicionados quedaron en el dossier. Papel, sello, fecha. Ramiro me miró en silencio. ¿Quieres verlos? Han insistido en una reunión de familia en mi sala. Sí, dije. Es hora de hablar sin gritos. Entraron a las 6. Luis primero, serio, luego Andrés, consumido, detrás, Marta, mi hija, evitando mis ojos. Carmen llegó al final, despacio, con un pañuelo azul. Nos sentamos. Ramiro dejó sobre la mesa 3 carpetas azules. He traído documentos, dije. No para humillaros, para recordar. Abrí la primera carpeta, copia de la escritura de compraventa de la casa, escritura 1-124/24, asiento en el registro de la propiedad número 3 de Valencia, inscripción octava y el asiento de cancelación de cualquier carga. La verdad escrita. La casa ya no era asunto nuestro el 15 de septiembre. Se vendió. Legalmente, en orden. Luis apretó los labios. Pensamos que no estabas bien. Adjunto informe médico del 10 de septiembre. Respondí señalando el papel con sello. Estaba bien.
Abrí la segunda carpeta, la diligencia policial y la factura del cerrajero que intentó entrar, con fecha y hora. «Esto duele», dije. No por el hierro, sino por la confianza rota. Andrés bajó la cabeza. «Fue una estupidez», murmuró. «He venido a decirte que lo siento». «Acepto tus palabras», respondí. «El perdón no borra los hechos, pero los pone en su sitio». Abrí la tercera carpeta, mi testamento, otorgado esa misma mañana ante el notario Mena. Respiré hondo. De esto no se habla en las comidas. Se firma. Leí despacio, sin dramatismo, la cláusula quinta. El testador lega a sus hijos, Luis, Marta y Andrés, la suma de 3.000 euros a cada uno, en metálico, para que paguen una comida en familia el día que se reconcilien entre ellos, si así lo desean. El resto de bienes y derechos, tras reserva de una renta vitalicia ya constituida, se destinará a la Beca Taller Guanajuato, dotada con 50.000 euros, para jóvenes de formación profesional en carpintería y albañilería en la Comunitat Valenciana. Silencio. No era castigo. Era dirección. El dinero transformado en oficio, la herencia convertida en oportunidad para manos jóvenes. «No nos dejas nada», dijo Marta, con una mezcla de sorpresa y vergüenza. «Os dejo lo único que vale, mi ejemplo. Que aprendáis que el respeto está por encima del reparto. Yo os crié con techo y escuela. Lo demás no os hace falta». Carmen habló por primera vez. Su voz se quebró, pero fue firme. «Tenéis a vuestro padre delante. Vivo, claro, con su dignidad en pie. Yo lo apoyé tarde, pero lo apoyo ahora. Dejad de atacarlo como si hubiera robado algo». Nadie contestó. Ramiro cerró las carpetas. «Jurídicamente, no hay recorrido», dijo. «Moralmente, os toca pensar». Me levanté despacio. Saqué de la bolsa la llave vieja del candado y la dejé sobre la mesa. No abre ninguna puerta ya. Es solo un recuerdo. Quien quiera llevársela, que la merezca. Nadie la tomó. Nos despedimos sin abrazos, sin escenas. A veces la madurez es saber salir de una sala sin ruido. Esa noche dormí en una pensión de la calle Jesús, habitación 204. Al amanecer, caminé hasta el jardín del Turia. Vi pasar a corredores, madres con carritos, un hombre mayor enseñando a su nieto a montar en bici. Me senté en un banco y anoté en mi libreta: la herencia es el modo de irse sin dejar de sostener. El tren de vuelta a Cuenca salió a las 9:45. Al llegar, Mateo me esperaba con un pan caliente envuelto en papel. «¿Todo bien?», preguntó. «Todo claro», respondí. Con la primera mensualidad de la renta vitalicia y un poco de ahorro compré un pequeño estudio en la calle San Lázaro, tercer C, 40 metros, balcón al río, paredes encaladas. Firmé la escritura un jueves de marzo. El notario de Cuenca estampó el sello. Metí en el piso una mesa de madera vieja que rescaté de un trastero y un helecho. Nada más. No necesito mucho para sentirme en casa. Una silla que no cojee, una ventana que abra, la luz que entre sin pedir permiso. Un sábado, mientras colgaba una estantería, recibí un mensaje de Andrés: «Hemos comido juntos. Luis, Marta y yo. Sin reproches. Pagamos con lo que dejaste. Gracias». Miré el teléfono un rato. Ese era el uso correcto del dinero, no callar conciencias, sino abrir un espacio para la palabra limpia. A la semana siguiente recibí una carta del IES de FP de Mislata. Confirmaban la aceptación de la beca Taller Guanajuato. 4 alumnos recibirían herramientas y matrícula para el ciclo de construcción y carpintería. Adjuntaban presupuesto: 12.480 euros. Firmaba la directora. Acaricié el papel con la yema de los dedos. Imaginé a esos muchachos, manos nuevas sobre madera, olor a serrín. Eso sí era herencia. Carmen me llamó por la tarde. «He leído lo de la beca», dijo. «Me enorgullece». «A mí me da paz», respondí. «¿Puedo ir a verte en primavera?» «La casa es pequeña», sonreí, «pero el río es largo». «Ven».
Colgué. En la mesa, junto a la taza, dejé la llave vieja. No como símbolo de dolor, sino como recordatorio de la puerta que cerré para que se abriera otra, la del respeto propio. El último trámite llegó en mayo. El banco confirmó el desbloqueo total de mis fondos, oficio 77/25. No había medidas cautelares ya. Anulé el depósito y dejé una parte en cuenta corriente para gastos sencillos, recibos de luz y agua, una donación anual de 600 euros a la parroquia, otra de 300 euros al comedor social. Orden simple, números limpios. Una tarde, de vuelta del mercado, vi a un chaval sentado en el escalón de mi portal, con una caja de herramientas vieja. ¿Buscas algo?, pregunté. Me llamo Dani, don José. Soy uno de los de la beca. Nos dijeron que usted fue albañil. Sonreí. Fui. Y aún me queda pulso. Sube. Te enseño a colgar esa balda sin que te quede torcida. Estuvimos una hora midiendo, nivelando, taladrando. Cuando acabamos, Dani miró la balda derechita y sonrió con un orgullo que reconocí, el de quien entiende que el trabajo bien hecho es una forma de respeto. Gracias, don José. Guarda el nivel, le dije. Te servirá más que cualquier discurso. Esa noche, al cerrar la ventana, respiré el olor del río y de la madera recién cortada. Pensé en mis hijos, cada uno en su vida, quizá menos unidos, quizá más sinceros. Pensé en Carmen llegando en primavera, en un paseo sin reproches. Pensé en la llave vieja. La coloqué en un cuenco de barro, sobre la mesa. No hubo fanfarria ni final ruidoso. Solo orden. Los papeles en su carpeta, los pagos programados, el testamento con su camino trazado. La verdad visible, sin heridos. Al amanecer del día siguiente, preparé café. El vapor subió despacio. En el balcón, un tiesto de romero soltó su olor fino. Me senté con la espalda recta, la taza caliente entre las manos. El sol tocó el río y lo volvió una lámina brillante. Me dije, sin alzar la voz, el respeto me sostuvo. La ley me acompañó. La dignidad, al final, fue la última palabra. Y me quedé ahí, escuchando el agua, en una casa pequeña donde por fin cada cerradura abría hacia dentro. La primavera llegó como una reconciliación. Las lluvias de abril dejaron el aire limpio y el río Huécar bajaba con un rumor constante, sereno, como si también hablara en voz baja. Yo ya me había acostumbrado a mi rutina en Cuenca. El pan de cada mañana en la panadería de doña Elvira, el saludo breve del cartero, el olor de la madera en el pequeño taller que Dani y yo habíamos montado en un rincón del bajo. Era un espacio modesto, 3 bancos de trabajo, una estufa vieja y un reloj de pared que se detenía cada 2 días, pero en él sentía algo que había perdido durante años, utilidad. Cada vez que el martillo golpeaba, mi cuerpo recordaba su oficio. No me dolían las manos. A veces Dani se reía al verme ajustar un nivel o lijar una tabla con la paciencia de quien pule su propia memoria. Usted no trabaja la madera, don José. La acaricia. La madera enseña, hijo, le decía. Si la fuerzas, se quiebra. Si la escuchas, se deja guiar. Igual que las personas. Un viernes de mayo, mientras cerrábamos el taller, entró Mateo con una carta en la mano. Del despacho de Valencia, anunció. La abrí despacio. Era breve. José, asunto resuelto. Los hijos han desistido formalmente del proceso. Archivado sin costas. La directora del banco envía su respeto. Ramiro. Doblé el papel y lo guardé en el bolsillo. No sentí victoria, solo alivio. Las batallas morales no se ganan, se apagan cuando la verdad se queda sola. Esa noche, mientras cenaba una sopa sencilla, sonó el teléfono. Era Carmen. Llego el lunes, a las 11, dijo. Llevaré un tren temprano. Te espero, respondí. El lunes amaneció luminoso. Compré flores, claveles blancos, y las puse en un vaso de cristal sobre la mesa. No para impresionar, sino para recibirla con dignidad. A las 11 menos cuarto ya estaba en la estación.
Cuando bajó del tren, la reconocí enseguida. El cabello más gris, los ojos cansados, pero la misma compostura de siempre. Nos miramos sin palabras. Caminamos juntos hasta la pensión, luego al piso. Le mostré el balcón, el taller, el romero que florecía junto a la ventana. «Está bonito, José», dijo, acariciando las hojas del tiesto. «Huele a paz». «Y a trabajo», respondí. «Pasó una semana conmigo. No hablamos mucho del pasado. A veces el silencio sirve más que las disculpas». Caminábamos junto al río, visitábamos el mercado, tomábamos café mirando las montañas. Una tarde, mientras caía el sol, Carmen me tomó la mano. «Andrés me dijo que va a tener un hijo. Entonces habrá una nueva oportunidad», respondí. «¿Crees que aprenderán? Los hijos no aprenden con lecciones, sino con ejemplos. Si un día entienden lo que hicimos, será por cómo seguimos viviendo, no por lo que dijimos». Esa noche preparé una cena especial: pescado, vino blanco, pan caliente. Mientras comíamos, me miró con ternura. «Eras más fuerte de lo que pensé». «No era fuerza», dije. «Era necesidad. Si me quedaba callado, me borraban». Se quedó unos segundos en silencio. Yo también me callé. Y eso fue peor. Ya no importa. Lo que hicimos o no hicimos ya pertenece al pasado. Lo importante es no volver a perder el respeto, ni a uno mismo ni a los otros. Carmen se quedó 2 semanas. Dormía en la habitación pequeña, donde el amanecer entraba directo. Cuando partió, me dejó una nota sobre la mesa. «José, me marcho con la paz que no tuve durante años. Gracias por enseñarme que la dignidad no grita, se mantiene en pie. G». Guardé la nota junto a las cartas de Ramiro y el acta del notario. Los meses siguientes transcurrieron suaves. Dani consiguió un trabajo fijo en una empresa de restauración de muebles. Cada tarde venía al taller para aprender un poco más. Otros 3 jóvenes, beneficiarios de la beca, empezaron a visitarme los fines de semana. Les enseñaba lo básico: medir, alinear, cortar sin desperdicio. «El oficio es escuela de carácter», les decía. «La precisión enseña respeto». Uno de ellos, Pablo, un chico de 17 años, me preguntó un día: «¿Y usted, maestro, nunca se arrepiente de nada?». Lo pensé un momento. «De haber confiado tarde», le respondí. «Pero también de haber desconfiado demasiado después. El equilibrio está en saber cuándo cerrar la puerta y cuándo volver a abrirla». El taller empezó a oler cada vez más a barniz, a juventud y a futuro. En julio, el ayuntamiento nos ofreció participar en una exposición sobre oficios antiguos. Dani talló un cartel de madera con letras en relieve: «Taller Guanajuato, manos que enseñan». Lo colgamos sobre la puerta. La gente se detenía a mirar. Algunos me reconocían por las fotos del folleto de la beca. A mí me bastaba ver el brillo en los ojos de los muchachos. El día de la inauguración, mientras los chicos mostraban su trabajo, llegó una familia que me hizo contener el aliento: Luis, Marta y Andrés, con sus hijos. Se acercaron con timidez. Andrés llevaba en brazos a un bebé. «Se llama José», me dijo. Sonreí sin palabras. Marta entregó un sobre. «De los 3», dijo. «Para la beca». Dentro había un cheque por 2000 euros y una nota: «Para que otros aprendan a construir con dignidad lo que nosotros casi destruimos». Los miré uno por uno. No lloré. Solo asentí y respondí con voz firme: «La puerta está abierta». No por perdón, sino por respeto recuperado. Nos quedamos un rato hablando. Luis comentó que había vuelto a la carpintería, la misma que dejó años atrás por un empleo fácil. Marta me contó que daba clases de dibujo técnico. Y Andrés, con el bebé dormido, me pidió si podía venir a ayudar en el taller de vez en cuando. «Cuando quieras», le dije. «Pero aquí nadie viene a mandar. Todos aprendemos». Esa noche, cuando el último visitante se fue, apagué las luces y me quedé solo, con el eco de las voces y el olor a serrín flotando en el aire.
Cerré la puerta del taller, no con un candado, sino con una vuelta suave de llave. El gesto me recordó otro tiempo, otra puerta, otro final. Pero esta vez, la llave no cerraba por miedo, sino por cuidado. De regreso al piso, abrí el balcón. El río brillaba bajo la luna. Me serví una copa de vino y pensé en el largo camino que me trajo hasta allí, desde el insulto en la mesa familiar hasta la serenidad de esa noche. Todo había sido necesario. El dolor, la soledad, la distancia. Sin ellos no habría entendido lo esencial, que el respeto no se impone, se cultiva cada día con actos sencillos. En el cuenco de barro, la llave vieja seguía allí. Ya sin peso, sin historia pendiente. Solo un trozo de metal oxidado que ahora me recordaba no la traición, sino la decisión. La giré entre los dedos y la dejé caer al río desde el balcón. La vi hundirse despacio, hasta desaparecer bajo el agua. El sonido del río llenó el silencio. Cerré los ojos y, por primera vez, no sentí vacío, sino pertenencia. Pertenencia a mí mismo, a la tierra, al oficio, a ese respeto que ya nadie podía quitarme. Al amanecer, los primeros rayos de sol entraron por la ventana y tocaron la mesa donde descansaban las cartas, la nota de Carmen y el cartel del taller. Todo en orden. Todo en paz. Y pensé, con la calma de quien ha vivido lo suficiente para entenderlo. El tiempo se lleva las casas, los nombres y las ofensas. Pero lo que se construye con dignidad permanece, aunque sea en silencio. El otoño regresó con un aire de madurez, como si el mundo también hubiera aprendido algo. Las hojas de los plátanos caían en el paseo del Huécar y el taller olía a cera y madera húmeda. Habían pasado casi 3 años desde aquel almuerzo en Valencia, cuando escuché la frase que me partió en dos: «Eres un viejo inútil». Ahora, cada vez que el martillo golpeaba, el eco me devolvía otra respuesta: «Sigo aquí. Y sigo construyendo». El taller Guanajuato se había convertido en una pequeña escuela. Los jóvenes llegaban los fines de semana, algunos desde pueblos cercanos. No cobraba nada. Venían porque querían aprender y yo los recibía con paciencia. El trabajo manual, decía, no era solo oficio, sino forma de pensar. La precisión enseña humildad y la madera castiga el orgullo. Una mañana de octubre, mientras lijábamos una mesa, Dani entró con una sonrisa. «Don José, el ayuntamiento quiere que hable en el acto del Día del Trabajo. Van a entregar una mención al taller». «¿Mención?», pregunté. «Sí, por la labor social. Y quieren que usted diga unas palabras». Sonreí. Hace tiempo que nadie me pedía hablar. Antes me callaban. Ahora me invitan. Quizá el mundo tiene sentido después de todo. El acto se celebró en el auditorio municipal, un lugar modesto, con sillas plegables y olor a pintura reciente. Vinieron los alumnos, Mateo y su familia, Carmen y hasta mis 3 hijos. Me avisaron de su llegada con un gesto desde la entrada. No sentí nervios. Sentí presencia. Cuando me tocó hablar, subí al estrado despacio. En la mesa había un micrófono y un ramo de flores. No preparé discurso. Había aprendido que las palabras justas no se ensayan, se dicen cuando el alma está lista. Hace muchos años, empecé, alguien me llamó inútil. Hoy, mirando a estos jóvenes, me doy cuenta de que la utilidad no se mide por lo que se posee, sino por lo que se enseña. Lo que uno deja en las manos de los demás, eso es lo que permanece. Hice una pausa. Nadie se movió. Construir una casa o tallar una mesa no es diferente de construir respeto. Ambas cosas requieren medida, paciencia y voluntad. Si fuerzas la madera, se rompe. Si fuerzas al otro, se aleja. Lo aprendí tarde, pero lo aprendí bien. Los aplausos llegaron lentos, sinceros. Vi a mis hijos levantarse, mezclados con el público. Luis aplaudía con los ojos húmedos, Marta sonreía, Andrés tenía al niño en brazos, mirando sin entender. Por primera vez en muchos años, no sentí distancia. Sentí continuidad. Después del acto, el alcalde me entregó una placa.
a don José Méndez por su ejemplo de dignidad y enseñanza. La tomé sin orgullo. Solo pensé, la dignidad, al fin, tiene nombre y fecha. Esa tarde, el taller se llenó de vida. Los jóvenes celebraban, Carmen reía, mis hijos ayudaban a servir vino y pan. Por un instante, el tiempo se dobló. Parecía que todos los años perdidos habían encontrado una rendija por donde volver. Al anochecer, cuando se fueron, me quedé solo barriendo el suelo. La escoba hacía un sonido lento, casi musical. La luz del atardecer entraba por la puerta entreabierta. Miré el espacio vacío y sentí una paz profunda, de esas que no se explican. Esa misma semana recibí una carta del Instituto de Formación Profesional de Mislata. El programa de la beca Taller Guanajuato se había ampliado. Gracias a donaciones anónimas que imaginé venían de mis hijos, el fondo alcanzaba ya los 100.000 euros. Habían abierto una nueva aula con mi nombre, Aula José Méndez Oficios con Dignidad. Lloré, lo confieso. No de tristeza, sino de redención. Yo, que había sido humillado, ahora daba nombre a un espacio donde otros aprenderían a no agachar la cabeza. No hay justicia más perfecta que esa. Un sábado de noviembre, mientras el viento golpeaba las ventanas, vino Andrés con el niño. «Quiero que conozca el taller», me dijo. El pequeño, José, tocó las herramientas con curiosidad. «¿Esto lo usas tú, abuelo?» «Sí», le respondí. «Y tú también lo usarás algún día, si quieres aprender a construir con tus manos». «¿Y si me equivoco?» «Entonces aprendes. Lo importante es no dejar que otro te diga que no sirves». Cuando se fueron, Andrés me abrazó. No dijo nada, pero ese silencio tenía más valor que cualquier disculpa. Era el silencio del reconocimiento. A finales de mes recibí una llamada de Ramiro. Su voz sonaba más débil que antes. «José, quería decirte que me jubilo. Ha sido un placer acompañarte en este camino». «El placer fue mío, Ramiro. Gracias por darme ley cuando solo tenía dolor. La ley sin dignidad no sirve, amigo. Pero tú le diste sentido». Cortó la llamada. Sentí una punzada de gratitud. En ese instante comprendí que todos los que habían cruzado mi vida, incluso los que me hirieron, habían sido maestros. La humillación, el orgullo, la pérdida, la reconciliación, todo formaba parte de una misma construcción. Mi última obra. El invierno llegó sin ruido. El taller siguió abierto. Dani, ya independiente, me visitaba los domingos con su novia. Los muchachos venían y se iban. La vida continuaba, sencilla y recta. Una mañana de diciembre, abrí el balcón y vi la primera escarcha sobre los tejados. El río corría despacio. Preparé café, abrí mi libreta y escribí lo que serían mis últimas líneas. He aprendido que la edad no quita fuerza, solo velocidad. Que el respeto no se pide, se demuestra. Que la justicia, cuando llega, no hace ruido. Y que uno muere de verdad el día que deja de enseñar lo que sabe. Cerré la libreta. El sol iluminaba el taller, lleno de herramientas y huellas. Me senté frente a la mesa, los ojos fijos en el polvo que bailaba en el aire. En ese silencio encontré la verdad final. No había perdido nada que mereciera la pena conservar. Por la tarde, Carmen llegó con los nietos. Hicimos chocolate caliente. Rieron, corrieron, preguntaron 1000 cosas. Cuando el más pequeño me abrazó y dijo «Abuelo, huele a madera», sentí que todo el camino, desde aquel insulto hasta ese instante, había tenido un propósito. Esa noche, antes de dormir, dejé la placa del ayuntamiento sobre el estante. Al lado, la nota de Carmen, la foto de mis hijos en el taller y una hoja seca del romero que había crecido en mi balcón. Cerré los ojos. No pedí nada más. Al amanecer, el sol entró con la calma de un perdón. El río seguía corriendo, sin prisa. En la mesa quedaba una taza vacía, sobre el cuaderno abierto, una última frase, escrita con trazo firme. La vida, como la madera, se talla mejor cuando se acepta su veta. Y así terminó mi historia.
no con ruido ni con castigo, sino con respeto. Con la certeza de que, incluso después de perderlo todo, se puede recuperar lo único que realmente importa, la dignidad de seguir siendo uno mismo. El invierno se fue deshaciendo poco a poco, y con él se llevaron los últimos restos del pasado. Las mañanas en Cuenca amanecían envueltas en neblina, pero cuando el sol alcanzaba el río, el mundo volvía a parecer nuevo. A mis 76 años ya no esperaba nada grande. Solo me despertaba, encendía el fuego, preparaba café y abría las ventanas para que entrara el aire frío. La vida, cuando se vive sin miedo, deja de ser una carga. El taller seguía abierto, aunque ya trabajaba menos. Dani había asumido el mando, y los jóvenes nuevos venían a aprender de él. Yo observaba desde una silla, corrigiendo solo con la mirada o con una frase breve. La autoridad que una vez me negaron en mi propia casa la había encontrado, sin pedirla, entre muchachos que podrían ser mis nietos. No por jerarquía, sino por respeto ganado a pulso. Una mañana de marzo, el cartero me entregó un sobreconsello oficial. Era del Ayuntamiento de Valencia. Al abrirlo, encontré una carta en papel timbrado. Estimado don José Méndez, nos complace informarle que la beca Taller Guanajuato ha sido declarada de interés municipal. Su labor inspira a nuevas generaciones de artesanos. En reconocimiento, el consistorio propone dedicarle una placa en el antiguo barrio de Ruzafa, donde usted vivió y trabajó. Agradecemos su ejemplo de honestidad y dignidad. Leí la carta despacio, 2 veces. No era vanidad lo que sentí, sino justicia tranquila. Lo que comenzó como una herida familiar se había transformado, sin que yo lo buscara, en un legado útil. La vida tiene esas vueltas que solo el tiempo sabe explicar. Esa tarde, llamé a Carmen. Han puesto mi nombre en una placa, le dije. Entonces ya no podrán borrarte, respondió. No lo harán. Pero tampoco lo necesito. Lo importante es que sigan aprendiendo. En abril viajamos juntos a Valencia. La ciudad, después de tantos años, me pareció más pequeña. La ceremonia fue sencilla, un grupo de aprendices, algunos vecinos y un concejal joven que habló con respeto. Al descubrir la placa, sentí una calma profunda. No por verme homenajeado, sino porque la historia se había cerrado. La casa que un día perdí ya no me pertenecía, pero la dignidad, esa sí llevaba mi nombre. Cuando terminó el acto, mis hijos se acercaron. Luis me estrechó la mano. Padre, gracias por no rendirte. No lo hice por mí, le dije. Lo hice por todos nosotros. Marta abrazó a Carmen, y Andrés, con el pequeño José en brazos, me dijo: le contaré quién fue su abuelo. No el que vendió la casa, sino el que nos enseñó lo que significa mantenerla en pie. Esa noche cenamos juntos por primera vez en muchos años. No hubo reproches ni silencios tensos. Solo conversación serena y recuerdos compartidos. Cuando el café llegó a la mesa, Andrés levantó la taza. Por el respeto, dijo. Y por el trabajo bien hecho, añadí. De vuelta en Cuenca, el taller olía a vida nueva. Los chicos hablaban del futuro, de abrir un espacio más grande, de enseñar en escuelas. Yo los escuchaba sonriendo. Ya no necesitaban mi guía. Habían entendido que la dignidad también se transmite como un oficio. Una tarde de mayo, me senté en el balcón con el río delante. El sol bajaba despacio, tiñendo el agua de cobre. Abrí mi libreta y escribí la última línea que aún me quedaba dentro. El respeto no deja herencia, pero deja raíz. Y mientras haya alguien que trabaje con las manos limpias, mi historia seguirá respirando. Cerré el cuaderno y lo dejé sobre la mesa. Afuera, el viento movía las hojas del romero, igual que el primer día. El río seguía su curso, constante y silencioso, como la vida misma. Y en esa quietud, comprendí que todo lo que había perdido se había transformado en algo más duradero, una forma de estar en el mundo sin pedir permiso, sin rencor, con la serenidad de quien ya lo entendió todo. La dignidad, pensé, no muere con el hombre. Se queda en el aire, en la madera,
en las manos que aprenden después. Y así, entre el olor del café y el rumor del agua, terminó mi historia. No con tristeza, sino con orden. No con ruidos, sino con verdad. Porque al final, lo único que merece quedarse en pie es lo que se construyó con respeto.